Damas y caballeros, amigas y amigos míos, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva entrega de su podcast sobre viajar, ni turista ni viajero. Como bien saben, queridos amigos, para viajar por supuesto que hay que partir por el aeropuerto. Y en este caso llega una de las primeras cosas que ya genera curiosidad, que son los viajeros y la gente que llega demasiado confiado y con muy poco tiempo al aeropuerto. Generalmente te recomiendan 3 horas para un vuelo internacional, pero no falta el que se las da de experto y dice, no, ¿qué? Si eso es una sugerencia nomás, yo llego una hora antes, una hora y media y alcanzo igual. Pero en realidad, querido amigo, en el aeropuerto siempre pasan cosas que a veces no están previstas. Por ejemplo, que te encontráis con una fila eterna, todo el tema de la PDI es súper lento, que a veces se pegan las máquinas, que te toca pasar por el control manual y muchas veces es una paja. O después avanzáis un poquito más y veis que hay un weón que le cuesta caleta cachar que tenéis que sacar todas las cosas de la mochila en el control de la DGAC. O simplemente te tocó un día donde pasó algo en el camino. Quizás cerraron algún camino en particular, que puede haber habido un accidente en la ruta, puede haber pasado cualquier cosa que por dártelas de confiado te mandáis la cagada. Y también está el otro extremo. Por otro lado está el weón que es como yo, que llega con 5 o 6 horas de anticipación al aeropuerto porque le gusta estar tranquilo. En realidad a mí me gusta mirar, me gusta tomarme mi tiempo, tener esa paz mental de que sabéis que si llegase a pasar algo en el camino, tenía harta horas por delante, que no vaya a andar urgido en la fila y todo. Yo prefiero eso, la verdad. Sonará exagerado como lo he dicho en otros capítulos, pero creo que es una muy buena opción si es que tienes el tiempo disponible y si no tenéis que ir cruzando los dedos. Y como esa gente confía que por favor alcancé a hacer todo, que no haya ningún caos de por medio en el aeropuerto que puede pasar. Así que ahí partimos con una de las primeras cosas que me da curiosidad y obviamente ya después que ya lo he conversado, pero es digno de comentar, la gran decepción del duty free. Porque uno entra pensando, oye, acá voy a pillarme las media ofertas, debe ser re barato, pero mentira, nunca lo fue. Pero a veces termináis comprando una que otra cosa que no ves en otros lugares porque quizás por ahí está la magia. Y también viene la típica del chileno que veis tu perfume favorito, aseguremos unas 5 o 6 gatillas del perfume para ir perfumadito arriba del avión. Y ahí bueno, me di cuenta, queridos amigos, descubrí que tengo una cábala. Pero recién me di cuenta porque antes de volar yo siempre paso al McDonald's del aeropuerto, al menos en la parte que está en el terminal, en el T2. Siempre. Y adivinen qué, un día no lo hice. Uno de estos viajes que he realizado. Y ese día exacto en el que no lo hice fue cuando volé a Río de Janeiro, porque era tipo 6 de la mañana. Yo dije, total, hora de desayuno, no va a haber problema para que voy a estar comiendo. Pero ese fue el único viaje que no lo hice. Y justamente fue el viaje donde me cancelaron un vuelo. Y desde ahí que siempre que voy, lo hago. No sé si ustedes tendrán una cábala en particular, pero yo, si no paso al McDonald's, algo malo puede pasar en el viaje, así que tengo que saber cumplirlo a cabalidad. O hay mucha gente que le gusta pasar al sector VIP, donde tenéis como mejores lugares para descansar, tenéis comida ilimitada, te podéis tomar una cosita, pero yo la verdad nunca he ido, no cacho cómo es, así que bueno, mi intención es quizás hacer una segunda parte de esto, así que me encantaría leer por ahí alguna persona o escuchar algún testimonio de alguien que sea bueno para ir al VIP y me cuente qué tal es, porque yo no he tenido, como le digo, la suerte de asistir, ¿no? Soy un güey que viaja clase turista nomás. Soy uno más, así que me encantaría escuchar eso. Y bueno, posterior a esto, queridos amigos, viene el embarque, que aquí empieza el primer show, digo yo. Viene ese momento extraño, que es cuando llaman a embarcar. Y mucho antes de eso, incluso la gente se empieza a parar y a hacer unas filas gigantes. Y empieza esa desesperación por formarse. Entonces ahí tú decís, ¿pero por qué? Si tenemos grupos asignados. Entonces ahí nos falta el que te dice, no, pero es que hay que hacer fila porque este vuelo puede estar sobrevendido. Y tú decís, ya, como que le estáis dando un poco de color. Pero bueno, como para pasar el dato, entre un 5 y un 15% de los pasajes en los vuelos que son más concurridos se sobrevenden. Pero, puta, la probabilidad, queridos amigos, para que te quede abajo en contra de tu voluntad es como 1 en 1000 personas. Porque
estáis en el grupo 8, probablemente viajáis como yo en turista, que estés 3 hueones más adelante no te va a hacer la diferencia. Y por lo demás, a lo mejor te ofrecen algo re interesante, ¿eh? A veces te ofrecen sus buenas lucas. He escuchado gente que le han ofrecido 500, 600 lucas por postergar su vuelo 1 o 2 días. Entonces, a veces te puede convenir, así que no es tan terrible. Y ahí viene otro clásico más de los que me gustan. Ese miedo infundado muchas veces que no hay espacio suficiente arriba para llevar tu maleta de cabina. Pero tranquilo, si total, si no cabe arriba, la van a meter y la van a tirar por la bodega y chao. No, no es el fin del mundo. Pero eso sí, hay algo que yo no recomiendo nunca hacer. Y no es solamente a la hora del embarque, sino que dentro de un aeropuerto o todos estos recintos aeroportuarios, ni dentro del avión, ni en el aeropuerto en sí. Es decir, una estupidez. No se te vaya a ocurrir de ninguna manera, porque esto sí que sería un error muy carísimo y muy weón, de decir la palabra bomba o hacer alusión a algún explosivo o algo que no corresponda, porque hay un par de casos, de hecho han pasado en Chile, que por ejemplo le están revisando la maleta a un weón y dice, pero oye, si yo voy a trabajar, no voy a llevar una bomba en la weá. ¡Pah! Quedó la cagada. Hace poco pasó en el norte de Chile, si es que no me equivoco, un weón que dijo esa gracia muy similar a eso. Quedó la cagada. Ya había gente, creo, arriba del avión. Tuvieron que bajar a como a 130, weones. Tuvo que llegar el GOPE para revisar que no hubiese ninguna bomba. Tuvieron que revisar todas las maletas. Tuvieron que cancelar prácticamente o retrasar ese vuelo. Entonces fue un cacho y ese weón obviamente no salís como si nada. Te pegan un pedazo de multa o te vais detenido de tomo y lomo. O bien otra cosa que no puedes hacer es ir raja curado adentro del avión ni abordar curado, porque ¿quién no tiene un amigo que es jugoso cuando toma? Entonces, claro, uno va en la buena onda, lo vais pasando bien, a veces te dan ganas de tomarte algo en los restaurantes que hay en el aeropuerto, pero si tenés un amigo, un conocido, un familiar que se le pasa la mano y se pone weón, ten cuidado, porque probablemente le pueda pasar como un weón que voló hace un tiempo en la TAM, que iba a Santiago, Miami, y ya por ahí cerca de Perú, cuando llevaban 4 horas de vuelo, el weón no se le ocurrió nada mejor que ponerse a discutir con la azafata y hacerse el lindo, pedirle el número de teléfono, y al obtener la negativa de la azafata, el weón va y le tira el plato en la cabeza, y tuvieron que parar el vuelo en Perú. Imagínense, para hacer la ultra corta, el weón tuvo que asumir una multa cerca de 50, 60 millones de pesos, más ser detenido y terriblemente humillado por weón. Se la merece. Así que ojo por eso, y de verdad que no es una exageración. Me da risa la weá, pero es así, las medidas de seguridad son cuáticas. Una vez que ya entraste al avión, porque estoy tratando de hacer esto más o menos en orden, de que llegamos al aeropuerto, ya pasamos al avión, empieza ya otra situación muy particular, que es esa lucha dentro del vuelo de ese weón que lleva la maleta de cabina, pero en realidad ahí es cuando tú miráis a esa cámara invisible o miráis a la cámara tipo de Office cuando una weá te da vergüenza ajena. Ese weón que claramente la maleta no corresponde a una maleta de cabina y el weón la trata de meter poco menos a patada dentro de esos compartimientos superiores. Y oye, weón, esa weá no es una maleta, es un frigobar con ruedas. Así que no podí llevar una hueá sobredimensionada porque, puta, que pasáis vergüenza, toda la gente te mira con cara de culo. No, que plancha hacer esa hueá. Así que, cabros, recomendación sí o sí medir la maleta. Que bueno, hay muchas aerolíneas que lo ponen, esa hueá de la medición de la maleta, más que nada para cobrarte extra si estáis sobredimensionados. Pero a veces hay aerolíneas que se le pasa y pasan estos hueones que dan vergüenza, como les digo yo, haciendo esa hueá de meter la maleta a la fuerza. Así que cuidado. Y posterior a eso, ya una vez que están las maletas arriba, y al mismo tiempo, a la vez diría yo, viene ese momento tenso. Porque siempre hay un debate. ¿Qué preferís tú? ¿Ventana o pasillo? Mucha gente te dice, no, me gusta la ventana, me gusta ir mirando. Después otro buen dice, no, me gusta el pasillo porque me gusta estirar las piernas, porque es más cómodo, no hueveo a nadie, así tengo que pasar al baño, qué sé yo. O me gusta pararme entre vuelos que son más o menos largos. Pero en ese debate no consideramos el peor asiento de mierda, queridos amigos, que es estar sentado al medio cuando no pudiste pagar para seleccionar el asiento y te toca al medio dos buenos que no conocí. Oye, ahí viene la gran pregunta de la humanidad. ¿Quién se queda con el apoyabrazo? ¿Cómo te moví sin incomodar al weón que tenía a la derecha y al weón que tenía a la izquierda?
simplemente cagaste porque a lo mejor los dos buenos se te adelantaron, los dos bajaron el apoyabrazo y los dos ya se aseguraron y tú quedaste ahí compactado como un archivo zip. Y más encima aparece un buen desubicado que abre las patas o que va hueveando reclinando el asiento y tú ahí al medio sin hacer nada porque el chileno es tímido. Muchas veces se queda callado cuando lo pasan a llevar o cuando el weón se adelanta con el apoyabrazo, como te digo. Y es muy incómodo esa weá. La gran desventaja de no pagar por seleccionar el asiento, así que yo lo califico eso como un gran error. Que te puedes llevar esa sorpresa, o aparece el weón que te ofrece cambiar los asientos, que termina siendo un cacho que no sabes si decir que sí o que no, a veces te da lata. Pero bueno, son weas que pasan en los vuelos, ya sea cortitos y en los vuelos largos. Pero una cosa que pasa en la mayoría de los vuelos, especialmente en los vuelos largos, es que el cuerpo te empieza a fallar. Se te empiezan a dormir las piernas, te parás al medio del pasillo como que estuvieras recién operado con las patas todas dormidas. Porque el cuerpo se comporta diferente a 35.000 pies de altura. A veces también se te cohíbe el potito, porque creo que a mí nunca me han dado ganas de ir al 2 arriba del avión. Solamente ir al 1 y, qué sé yo, una vez por último. No sé cómo les pasa a ustedes que se les cohíbe el potito o van nomás al 2. Tienen ahí... Tienen la confianza de llegar a ir y no están ni ahí con la weá. A mí me da un poco de vergüenza porque esos baños, no sé, son cuáticos, son te dan cosas, la verdad. Y ahí es cuando te acuerdas muchas veces de ese video que viste en TikTok o viste en alguna red social con algunos tips para viajar, que muchas veces son con buena intención, pero otras veces son tips terriblemente hueones. Por ejemplo, viene ese tip, creo que es el más ahueonado que he visto en mi vida. Y cuando te dicen, oye, para dormir cómodo cuando viajas en turista, en turista nunca duermes cómodo, esa es la verdad. Pero viene ese tipo estúpido que te dice, oye, amarra tus piernas al cinturón para dormir. Y puta, termináis ahí con las patas arriba amarradas, pareciste tetrapléjico en la weá, po. Creo que es un pésimo tip y aparte está totalmente en contra de la seguridad. ¿Qué pasa si hay una turbulencia y estás amarrado a las patas? Te sacáis la cresta igual. Si para eso está el cinturón, para ponérselo como debe. Así que, puta, ojo con seguir esos tips weones porque lo podéis pasar mal y te vais a ver terriblemente estúpido arriba del asiento. Así que muy, muy, muy mal tip. Y bueno, y ahí vienen esos momentos de vergüenza ajena, pero muy típico. Yo no sé si será una wea mundial o será latinoamericana, una wea chilena propiamente tal, que viene esa wea que odias pero te encanta y te dan ganas de mirar a esa cámara invisible que está siempre ahí esperando esos momentos de vergüenza ajena, que es el aplauso cuando el avión aterriza. Y ahí tú decís como, puta, ya bacán, tan contentos porque aterrizamos, pero chucha, vergüenza ajena, ¿para qué? Es de los creadores de Yo aplaudo al final de la película en el cine. ¿A quién le estáis aplaudiendo? ¿Al weón que está proyectando la weá? Son cosas típicas que yo creo que no fallan y no faltan en los vuelos, que a lo mejor usted que me está escuchando es culpable de hacer el aplauso y lo hace como una manera de relajarse, pero da mucha risa y a veces da un poquito de vergüenza, hay que decirlo. Ahí es cuando ya el avión, ya, pongámosle, ya aterrizaste en el avión, ya escuchaste los aplausos efusivos de la gente. O viene esa reacción en cadena que primero aplauden, weón, y después todos lo empiezan a seguir. Me da mucha risa esa wea. Y el avión ni siquiera se ha, digámoslo así, estacionado. Va en movimiento y ya hay 10 weones parados en el pasillo sacando sus maletas del compartimento superior. Tú con el miedo que no le vaya a caer un maletazo a un weón en la cabeza por weones imprudentes. Yo digo, ¿qué será? ¿Que te dan un premio por salir y por pararte primero del avión si no pasa nada? Puta, te la podría entender un weón que se pare los primeros una vez que el avión se detiene cuando tenía una conexión que es muy cortita de 40 o 50 minutos, te la podría entender. Pero esos weones que van viajando tranquilos y se paran desesperados una vez que el avión tocó tierra, no. Totalmente sin sentido, pues amigos, ¿para qué? Esa ansiedad, esa desesperación está de más. Oye, cuando hiciste o cachaste que se paró ese weón de los primeros y ese grupo de 10 weones que bajaron la maleta antes que todo el mundo, en realidad, ¿de qué sirve esa weá si finalmente te dais cuenta que toda esa gente tiene que esperar igual como 20 minutos una vez que el avión se detuvo por completo? Porque tienen que abrir las puertas, conectar la manga, desconectar algunas weas del avión. Entonces, claro, po, no ganaste nada si finalmente te echaste no sé cuántos minutos esperando que recién abrieran las puertas y ahí empieza a fluir rápidamente la wea. Entonces, queridos amigos, como conclusión puedo decir que está totalmente de más esa wea de pararse antes cuando el avión recién llega. Pero bueno, una vez que ya llegaste al destino, ya
estáis en otra onda, total, ya estáis de vacaciones, ahí aparecen las típicas señales del típico chileno, que a uno le gusta esa weá, de que aparece esa típica weá que empezáis a comparar, y yo también lo he hecho, de hecho muchas veces en este podcast. Es innegable que uno se ponga a comparar su país con los destinos que tú visitas. Por ejemplo, empezar a decir, oye, en Chile esta weá sería diferente, o en Chile no manejamos tan mal. Quizás en Chile se vive un poco mejor, o se vive muchísimo peor al país que estáis visitando. Y ahí también aparece esa weá que me da risa, porque yo creo que las comparaciones son innegables, pero me da mucha risa el patriota culinario que le llamo yo, que no sé, pues vais por ejemplo a Lima, o vais a un lugar que tenga gastronomía súper especial, y ya probáis la weá y ahí sale esa frasecita, sí, pero el pastel de choclo es más rico. O prefiero la empanada en Chile, no sé. Pero ¿por qué tenemos que comparar siempre o competir con otros destinos? Simplemente a veces nos falta solamente disfrutar en vez de comparar todo, pero a lo mejor es una costumbre o algo que viene en el chip del viajero, del turista en realidad, ¿eh? Yo creo que hay dos tipos de gente que viaja. Los que se visten como vagabundos para ir al aeropuerto y los que se viajan ya en modo más elegante. Pero nos falta ese weón que va con el outfit de Maduro, que va con las chalas Zico, con calcetines, con un buzo. Yo creo que no, a mí me parece como ordinario hacer esa weá. Tampoco digo que vaya de gala la weá, pero yo creo que hay que mantener cierto código de vestimenta cuando uno viaja y creo que, claro, a lo mejor es cómodo andar con esa ropa que te ponís cuando llegáis a la casa o con ese buzo, pero me parece penca, la verdad. Yo creo que, no sé, yo me quedé a lo mejor con esas costumbres de viajar un poquito más preocupado, insisto, no te digo que viajéis de gala, pero son weas, detallitos que yo creo que marcan la diferencia y a veces, queridos amigos, por más chiste que parezca, te pueden mirar muy diferente a la llegada con la inmigración de otros países. Que muchas veces las weas entran por la vista, entonces si tú andáis vestido como vagabundo versus andar vestido más o menos arregladito, quizás te podía evitar un problema, así que ojo con eso, con viajar terriblemente descuidado, porque insisto, puede ser muy cómodo, pero a la vez puede ser una señal de advertencia para los tipos de alerta de aeropuerto que te pueden a lo mejor tapar de preguntas o tratar re mal porque simplemente saliste vestido de Nicolás Maduro a viajar. Entonces puede ser un tema, queridos amigos. Pero bueno, yo creo que siempre es, para ir cerrando esto, un capítulo más cortito quise hacer esta vez, porque mi idea es cada cierto tiempo, a medida que obviamente si va avanzando este podcast, hacer parte 1 o 2 de todas estas curiosidades, estas mañas y estos errores que se dan al viajar, que muchas veces todos cometemos o simplemente somos testigos de aquello, y esas cosas, esas experiencias enriquecen tu viaje. Porque viajar nos hace salir de la rutina, lo hace venderla, nos hace improvisar y también vivir muchas veces ese reality que ves en el aeropuerto, que veis, como te digo, el weón, no sé, pues, durmiendo con una ropa de mierda, veis el weón más formal, veis esa familia que va viajando, veis todo tipo de gente, veis un weón que está cenando, un weón que está tomando, otro que está tomando desayuno. Entonces ves como tanta mezcla de gente y de culturas que es muy interesante, pero a la vez no deja de ser curioso, queridos amigos. Así que nuevamente les digo que si ustedes tienen algún error viajando o ven esa cosa que te da vergüenza ajena, que te dan ganas de mirar a esa cámara invisible, escríbanme nomás con confianza, los contamos en una segunda parte que quiero hacer de esto, porque sí o sí que se me quedaron muchísimas en el tintero, estoy seguro. Así que, queridos amigos, sin más que agregar, les doy las gracias por llegar hasta acá. Les doy las gracias a la gente que me ha seguido y los invito a seguirme en las redes. Y bueno, este ha sido un nuevo capítulo, un capítulo especial de su podcast sobre viajar, Ni Turista Ni Viajero, un podcast presentado por Ni Tan Serios. Mi nombre es Israel Ponce y los dejo invitados para el próximo capítulo. Hasta la próxima.